Bueno, muchas gracias al comité organizador por invitarme a esta presentación y a este congreso aquí en Punta Cana. Y gracias, doctora, por la presentación. Me han dado 25 minutos para que desarrolle el tema, de manera que vamos a entrar entonces en materia. Obesidad y corazón en la mujer. Esta es una portada de la revista Time. Si ustedes quieren saber los hitos de la medicina, miren las portadas de la revista Time. Ayer, que dicté una conferencia de anticoncepción, mostré una portada del año 1967 de anticoncepción. Esta es una portada del año 2003, en el cual se enfatiza el grave problema de salud pública que en Estados Unidos y en el mundo conlleva la enfermedad cardiovascular en la mujer. Fíjense ustedes en esta diapositiva la prevalencia de la obesidad femenina, definido como universalmente lo aceptamos, que es un índice de masa corporal mayor a 30, en el mundo. Miren los Estados Unidos, México, Venezuela, Chile y Paraguay, en nuestro entorno latinoamericano, que exhiben unas tasas de obesidad realmente muy altas. De tal manera que hoy en día es un gravísimo problema de salud pública. ¿Qué complicaciones para nosotros como ginecólogos puede tener una paciente obesa? Y todos los días vemos pacientes obesos en nuestra consulta. Bueno, básicamente la pubertad precoz, las alteraciones menstruales, síndromes de anovulación crónica con sus consecuencias, el síndrome ovario poliquístico, el síndrome metabólico, la infertilidad del aborto, la diabetes gestacional, la preeclampsia y algunos tipos de cáncer ginecológico como mama y endometrio. Y esta es otra portada de Time que dice que es un asesino silencioso. La enfermedad cardiovascular es una enfermedad inflamatoria y tenemos que entenderla así. De hecho, uno no se muere, uno se inflama. De tal forma que la inflamación crónica que sobre nuestro órgano más grande que existe, que es el endotelio, va a producir la enfermedad cardiovascular asociada al proceso de envejecimiento y al proceso de menopausia, al perderse la protección de los estrógenos a los 50 años, va a conllevar un altísimo riesgo de problemas de toda índole, porque todos nuestros órganos, sistemas y células están irrigados de alguna forma, y ese endotelio que los irriga se va a ver afectado. La obesidad es el resultado de un balance energético defectuoso, es decir, una ingesta muy grande en relación con un gasto muy pequeño. Y es así, tenemos que entenderlo así. Ninguna paciente ni nosotros mismos aceptamos que somos gorditos es por comer mucho. Como dice mi propio médico, mira David, es que tú eres gordo es por la tragoides y no por la tiroides. Y es verdad, pero vaya, convenza a una paciente de eso. Obviamente se debe tratar el tema contacto, porque al gordo no le gusta que le digan gordo, pero hay que aceptarlo así y hay que manejarlo de esa manera. Síndrome metabólico es una de las complicaciones más serias de la obesidad. ¿Existe el síndrome metabólico o es simplemente una comorbilidad asociada? Todos conocemos el síndrome metabólico y permanentemente lo estamos tratando con nuestras pacientes. Una dislipidemia heterogénica con HDL bajo, triglicéridos altos, el LDL pequeño, denso, hipertensión, estados de hiperglicemia que nos va a llevar, como ya lo mencioné, a un estado proinflamatorio claro. Una prevalencia que según los estudios puede ir entre el 22 y el 39%. O sea, promediando podríamos aceptar que hoy en día 1 de cada 3 personas, mujeres en este caso, puede tener un síndrome metabólico. Es altísimo. República Dominicana se parece muchísimo a Colombia, en general, y también nosotros exhibimos en Colombia y en toda América Latina unos índices muy altos de síndrome metabólico, que no es algo nuevo. Fíjense que desde hace ya 30, 40 años se está hablando de esto, que algunos para no herir susceptibilidades lo denominaron el síndrome X, pero las cosas se denominan por su nombre. Es un síndrome metabólico y ustedes pueden ver los riesgos relativos de problemas y de complicaciones y desenlaces gordos que tiene el síndrome metabólico. Quiero enfatizar los más altos: 3 veces más posibilidades de enfermedad coronaria, infarto agudo de miocardio y 5 veces más probabilidades de desarrollar
una diabetes. Nosotros en Colombia, en la Revista Colombiana de Cardiología, publicamos este punto de corte respecto al perímetro abdominal. Los que no hacemos obstetricia, el metro nos sirve para medirle la panza a nuestras pacientes. Y en Colombia encontramos que el punto de corte que tiene mayor sensibilidad, especificidad de valores predictivos positivos y negativos es 88. Por encima de 88 consideramos que la circunferencia abdominal está aumentada en nuestras pacientes de sexo femenino. Les quiero recordar que el índice de masa corporal afectado es muy grave para los hombres, pero para las mujeres más que el índice de masa corporal es la circunferencia abdominal. Dicho de otra manera, esta panza que a nosotros nos hace ver tan feos, nos ve feos, pero a las mujeres es mucho más peligrosa la panza que a los propios hombres. Aquí tenemos todas las anormalidades del síndrome metabólico, no me voy a detener en ellas, y quiero mostrar esta diapositiva para que ustedes vean el impacto que tiene el índice de masa corporal sobre la fertilidad. Fíjense la forma en U que tiene la curva, y que cuando tenemos índices de masa corporal entre 20 y 25, o sea, normales, las posibilidades de fertilidad son mucho mayores que cuando son personas extremadamente delgadas o extremadamente obesas. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la naturaleza es muy sabia. La naturaleza dice, en esta persona tan delgada o tan gorda, pues yo no voy a ovular de la manera que se debe ovular, y por esa razón las deportistas, por ejemplo, de alto impacto, y las personas obesas tienen problemas de anovulación crónica porque la misma naturaleza se encarga de darle tijera a la posibilidad de fertilidad. Estas son características antropométricas de mujeres con síndrome ovario poliquístico, y fíjense cómo los índices de masa corporal que manejan en azul están alrededor de 31, el perímetro de la cintura, que lo definimos como 88, está en 94, y el de la cadera en 109. En Dominicana y en los países del Caribe, en razón de nosotros en Colombia decimos cola, espero que aquí no sea una vulgaridad, la cola que tienen las caribeñas, que pues nosotros admiramos tanto, con el tiempo pues van siendo demasiado nalgonas, y eso también es un factor de riesgo y de mal pronóstico para las mujeres. También desde el punto de vista bioquímico, fíjense cómo los niveles de testosterona que manejan, y tanto libre como total, las mujeres con ovario poliquístico y obesidad tienen mucho mayor impacto que los que no lo tienen. Y este es un cuadro simplemente para resaltar todas las alteraciones que puede representar la resistencia a la insulina, que en últimas es el problema. El organismo, las células, los sistemas y órganos se vuelven resistentes a la acción de la insulina, y por esa razón pues se van a presentar estados de hiperglicemia con todas las consecuencias que ellos tienen. Hay una pregunta que siempre me gusta hacer con los colegas que hacen fertilidad. Yo no hago fertilidad. ¿Se debe promover la fertilidad en pacientes con obesidad? Si nos llega una señora muy gordita a consulta por fertilidad, ¿la ponemos primero a bajar de peso o la enviamos a la clínica de fertilidad? Y si tiene ya 40, 42, 44 años, entonces ¿qué vamos a hacer? Es un dilema que yo estoy seguro que a ustedes se les presentan. Estas son dos publicaciones que hablan del tema al respecto, y tenemos que sopesar, inclusive desde el punto de vista ético, el derecho a la reproducción y el derecho a la salud que conllevan estos casos. Entonces les pregunto, ¿se deben excluir las pacientes obesas? ¿Se deben tratar las pacientes obesas? Excluirlas pues no sería ético, no sería correcto. Tratarlas, pues idealmente no debemos promover estudios de fertilidad y hacerlas gastar una cantidad de dinero, en Colombia por lo menos es particular, o sea, eso no lo cubre el seguro, en pacientes obesas. Pero tal vez lo que se debe hacer es ponerlas en un programa de bajar de peso y al mismo tiempo ir adelantando estudios en la parte de fertilidad. Fíjense que en las clínicas preconcepcionales, ayer, antier, creo que Santiago Palat, no, creo que Neiro habló de la consulta preconcepcional, y siempre debe incluir el aspecto nutricional y el aspecto de peso corporal en la consulta preconcepcional. Promover dietas bajas en grasas, altas en fibra, promover índices de masa corporales, por lo menos que no tengan obesidades, o sea, por debajo de 30, ojalá de 25, el ejercicio, reducir el estrés y programas de detección temprana de problemas cardiovasculares, básicamente porque muchas de nuestras pacientes de fertilidad son pacientes ya maduras que inclusive tienen tal vez su primero, segundo, tercera pareja sexual.
Este es un libro que publicamos hace tal vez unos como en el 2016-17 con Santiago Palacios, un gran libro de menopausia, con muchos colegas que escribieron ahí, inclusive dominicanos. El doctor Paradas escribió, el doctor Luis Hernández, que aquí hace honor a este auditorio al acompañarme, también escribió un capítulo, y ahí nosotros exponemos muy bien los problemas cardiovasculares y de obesidad que pueden relacionarse con el estado de hipoestrogenismo. Posteriormente, en este libro que publiqué en el año 2018 sobre pautas de manejo, básicamente para los estudiantes de pre y posgrado de mi universidad y de Colombia, también se explican estas pautas y se dan normas muy claras nutricionales en la menopausia, y este pues es un libro mucho más indicado en este tema que tuve oportunidad de publicar y lanzar en el año 2019 en Colombia, que se llama Menopausia, terapia de reemplazo hormonal y riesgo cardiovascular, en donde se explica muy bien cómo al perderse la protección endotelial, que así como la tiene en el hueso, en la parte cognitiva, en la parte sexual, en la parte emocional, los estrógenos en la parte cardiovascular es un caos total. Yo me atrevería a afirmar que la menopausia desde el punto de vista cardiovascular y quizá desde otros es una endocrinopatía. Fíjense cómo en los Estados Unidos la mitad de las mujeres mueren de un problema cardiovascular. Y nosotros cada vez en eso nos parecemos más a los gringos. A veces, hace que, yo sé, 20 años, ustedes aquí, nosotros en Cartagena nos reíamos de esas gringas tan gordas que llegaban. Pues hoy en día nuestras poblaciones son iguales de gordas y nuestras pacientes son iguales de gordas. Entonces, estamos nosotros sufriendo ese problema, y en Colombia lo tenemos. Son datos del Ministerio de Salud, en el cual nosotros podemos ver que las mujeres por encima de la menopausia, fíjense cómo, si nosotros sumamos enfermedades isquémicas, cerebrovasculares, enfermedades de diabetes e hipertensión, 1 de cada 2 mujeres colombianas muere de un problema cardiovascular, y yo estoy seguro que en Dominicana no están tan lejos de ese dato. Si usted mira a un lado y al otro y ve mujeres, 1 de las 2 va a morir de un problema cardiovascular. Y eso es un problema muy serio de salud pública. Yo no quiero minimizar ni el cáncer de mama, ni la osteoporosis, entre otras, porque a eso me dedico, pero ojo con la parte cardiovascular, que es lo que nos está matando. Y miren esta diapositiva, tocó suprimir o ponerle solución de continuidad a la curva azul de la enfermedad coronaria porque no se salía de la diapositiva. Eso es lo que está matando a nuestras mujeres, la enfermedad cardiovascular. La menopausia y la dislipidemia van de la mano. Y por esa razón, hasta los 50 años, el infarto es mucho más común en los hombres, pero después de los 50 años se dispara en las mujeres. ¿Y qué pasa a los 50 años? Pues es la menopausia. En Colombia, en todos los estudios que hemos hecho, es a los 50 años. Y yo creo que aquí puede ser algo similar, 50 años. Los estrógenos se pierden en ese momento. Y fíjense cómo la enfermedad coronaria, que en los hombres llega a ser del 20%, en las mujeres es del 22%. El accidente cerebrovascular, que es del 10%, en las mujeres es del 15%, etcétera, etcétera. Todo está disparado desde el punto de vista cardiovascular después de la menopausia, porque se pierde la acción de los estrógenos. Y aquí quiero meter una cuña clara en cuanto a que tampoco tengo conflictos de interés. Doctor, usted habló del conflicto de interés de las pinzas chinas en su excelente presentación. Aquí yo tampoco tengo conflicto de interés, ningún laboratorio me está pagando esta presentación, pero yo sí creo que la terapia de reemplazo hormonal es el arma más importante con el que contamos los ginecólogos después de que la mujer cumple 50 años para precisamente tratar de reducir este impacto que tiene el hipoestrogenismo sobre el sistema cardiovascular en la mujer. Fíjense cómo son las diferencias entre el perfil lipídico en la pre- y posmenopausia. Miren en la premenopausia, colesterol, triglicéridos, LDL y la relación baja, y en la posmenopausia alta. Y el HDL, que es alto en la población premenopáusica, se eleva en la posmenopausia. Entonces fíjense que sí, es una endocrinopatía la menopausia. Es una endocrinopatía que nos trajo la edad moderna, porque hasta hace 100 años el promedio de vida de expectativa de nuestras mujeres eran 45, 50 años. Con la tecnología, hoy en día vivimos 80, 90 años, y eso es lo que no estamos acostumbrados a nosotros lidiar. La distribución de la grasa también es importante en la menopausia, cómo se distribuye de distinto la grasa. Entonces las mujeres, nosotros echamos panza, y las mujeres empiezan a tener conejos, decimos en Colombia, que es esto así que se vuelve gordo, o no sé aquí cómo se llama, y nalgonas, ¿sí? Que bueno, hay gente que le gustan las mujeres nalgonas, pero no tan nalgonas, y sobre todo después de los 50 años, pues ya es un problema, y sobre todo porque la adiposidad abdominal y visceral,
que es lo peor, pues se va a incrementar de una manera muy importante. Fíjense en la premenopausia, cómo se distribuyen los muslos sobre todo, y en la posmenopausia, en las nalgas y en las caderas y en los conejos. Y con esto conlleva el síndrome metabólico que se ve en la posmenopausia. Esta diapositiva resume muy bien la terapia de reemplazo hormonal. Y fíjense cómo nosotros tenemos que tratar a las mujeres, a acompañar mejor con terapia hormonal, es cuando tenemos arterias, como lo ven en la izquierda de la diapositiva, arterias que todavía están más o menos sanas, pero si nosotros esperamos tener mujeres de 60 años o más, con endotelio ya totalmente afectados por la enfermedad aterogénica, y le vamos a dar hormonas, ya la hormona no va a ser protectora, sino va a ser deletérea. De tal manera que el mensaje que quiero dejar es, ojo con el periodo de transición. Entre los 45 y 55 años debemos captar a las mujeres para administrar terapia de reemplazo hormonal, así todavía estén menstruando. No, señora, usted todavía está menstruando, entonces ¿para qué le voy a dar hormonas? Al contrario, en ese momento es cuando más lo necesita para no perder lo que se llama la ventana de oportunidad. Y fíjense cómo las mujeres que están consumiendo hormonas al suspender la terapia, estos son estudios finlandeses de Mikola, que ha publicado mucho al respecto, fíjense cómo al suspender la terapia se dispara la enfermedad cardiovascular. No, señora, usted ha tomado terapia 5 años, se la voy a suspender para protegerle el corazón. Lo contrario, miren cómo se incrementa el riesgo de mortalidad después de que se suspende la terapia. Y este es un statement del Colegio Americano de Cardiólogos, que no hacen sino detestarnos a nosotros, que dice que las mujeres que usan terapia para disminuir sus síntomas vasomotores tienen menos probabilidad de muerte por enfermedad cardiovascular. Y esta es una búsqueda que yo hice de Cochrane en 2015, que dice que la reducción de la mortalidad por todas las causas y de la cardiovascular se asocia con la terapia hormonal, y fíjense en los intervalos que son estadísticamente significativos. Entonces tenemos que prevenir la obesidad, tenemos que tratar la obesidad. Es la segunda causa de mortalidad evitable después del tabaco. Y yo creo que hoy en día, que ya la gente casi no fuma, es la obesidad la primera que se puede controlar. ¿Qué hacer con un paciente obeso? No llega la gordita, ¿qué hacemos? Bueno, el paciente primero se debe investigar, se debe evaluar desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista paraclínico, se deben establecer objetivos, debemos tratar de trabajar en conjunto con nuestros colegas. En el caso particular, pues yo tengo una clínica de menopausia osteoporosis que trabajo con endocrinos, ortopedistas, psiquiatras, mastólogos, etcétera. Pero si no es posible eso, al menos tener un contacto cercano con estos colegas, porque la medicina, ojo, la medicina es una ciencia holística. Entonces tenemos que tratar a la mujer holísticamente y no mirarla, como digo yo, con el efecto bikini, que solo nos preocupamos de aquí y de aquí, pero de lo resto nada. Entonces esto es muy importante, por eso trabajar en conjunto con otras especialidades. Motivar a la paciente y, por supuesto, dieta y actividad física. Con eso debemos tratar en 6 meses de bajar el 10%. Ese es el objetivo que debemos tener. Y si no, necesitamos medicamentos. Tal vez el que más estamos usando nosotros en nuestra clínica es el liraglutide, que entiendo que está recién lanzándose en República Dominicana, hasta donde entiendo, y en Centroamérica y el Caribe. Repito, doctor, usted que me gustó su presentación, aquí yo no tengo conflictos de interés con nadie, porque el liraglutide ni sé cuál es el que está aquí en Dominicana, ni me han pagado nada, pero no dudo de que es una molécula interesante, ¿no es cierto? Y tiene efectos importantes. Fíjese este estudio, por ejemplo, que fue uno de los duros estudios en el 2009 publicado en Lancet con el liraglutide, en el cual pueden ver ustedes la relación arriba con placebo, con orlistat, que es lo que más comúnmente usamos, pero mide con liraglutide la importante baja de peso que se logra. Por supuesto, ninguna terapia funciona si la mujer sigue comiendo y si no hace ejercicio, eso es lógico. Recuerden, repito, el doctor Vázquez es gordo es por la tragoides, no por la tiroides. Es lo primero que hay que hacerle entender a la gente. Claro, lo mejor que uno puede hacer, colegas, es almorzar con el tapabocas puesto. Si uno almuerza con el tapabocas puesto, no engorda. Ese es lo difícil, que uno se lo quita. Ese es el problema. Y fíjense cómo con liraglutide, cómo se obtienen reducciones de peso muy importantes. Por supuesto, tiene que ser medicamentos orientados por el médico. Eso no lo puede vender el de la farmacia, ¿sí?
Está aprobado, nosotros lo tenemos aprobado y estoy seguro que aquí es más o menos igual en índices de masa corporales, por encima de 27 si se acompaña de comorbilidades o por encima de 30 si no se acompaña de comorbilidades, ¿no es cierto? Y tenemos que bajar la ingesta de calorías, ojalá 500 al día más la actividad física. Aquí está más o menos un resumen. Me quedan 5 minutos y quiero ser respetuoso con el tiempo. Un resumen de cómo debemos manejar la obesidad en estas mujeres dependiendo del índice de masa corporal. Hasta 27, alimentación, actividad física. Hasta 30, que ya es el límite de sobrepeso, con modificaciones en la conducta, pero por encima de 30 es necesario usar medicamentos y por encima ya de 35 la cirugía podría estar indicada. Y la cirugía bariátrica es una herramienta. Es una herramienta que, como toda herramienta, debe saberse utilizar. Porque es que en Colombia hay sitios, sobre todo hay departamentos que tenemos ya claros, en la cual a la niña gorda de 15 años le regalan de fiesta de 15 años una cirugía bariátrica. Por Dios, ¿eso en dónde cabe? Una niña de 15 años necesita dejar de comer tanto y hacer ejercicio. Además, es el momento en que más necesita hacer ejercicio. El problema de nuestros chicos es que se la pasan aplatanados, viendo televisión y jugando pendejadas con estos aparaticos que se inventaron ahora y tomando Coca-Cola, comiendo hamburguesas y ya no salen al parque como uno que sale al parque aunque sea para que le pegaran los amigos. Porque si uno no servía para pegarles a ellos, para que le pegaran a uno, hoy en día eso ya no existe. O sea, tenemos problemas graves conductuales en nuestras adolescentes, pero la cirugía bariátrica es una herramienta y hay que saberla utilizar. Y hay diferentes tipos de técnicas. Hay técnicas restrictivas, como las que ven en la diapositiva, técnicas malabsortivas, en la cual el bypass, pues tal vez es el más importante, y las derivaciones biliopancreáticas. Cada una tiene sus indicaciones. La cirugía bariátrica es una herramienta, debemos utilizarla, pero con sus indicaciones. Yo no puedo hacer una histerectomía laparoscópica que el doctor magistralmente nos explicó en una paciente que no está indicada. De pronto, si tiene una miomatosis gigante que le ocupa todo el abdomen, pues no es para una laparoscopia. Qué pena, señora, pero no, toca abrirla. ¿Qué hacemos? Pero si es pequeñito, un mioma, no sé qué, bueno, sí, se puede, etcétera. Tiene secuelas, ¿no? La cirugía. No se les olvide que la cirugía bariátrica es un estado de desnutrición, o controlado o descontrolado. Porque con todo respeto, mis amigos cirujanos bariátricos, mi hermano era cirujano, y ellos creen que con darle, yo no sé cómo es que se llama, bueno, suplementos de esos, ya, con eso quedan satisfechos, y la vitamina D, y los que hacemos osteoporosis, entonces, ¿qué hacemos? Y el hierro y todo eso. Eso también tiene sus secuelas, inclusive médico-estéticas. Ustedes han visto sus pacientes desnudas después de que les hacen cirugía bariátrica, provoca llorar, ¿no es cierto? Provoca llorar. Y ellas se dan cuenta y se miran al espejo y dicen, doctor, mi marido antes no me quería por gorda y ahora mire cómo quedé, peor. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Tiene consecuencias y tiene secuelas también. En conclusión, 2 minutos que me quedan. La obesidad, colegas, es un grave problema de salud pública. En ginecobstetricia tiene un severo impacto. Nosotros, como ginecólogos, no debemos ser los médicos de los genitales de las mujeres, sino los médicos de las mujeres. Para eso nos pagan. Y así debe ser. Esto es una ciencia holística. La obesidad debemos nosotros tomar parte. Además, porque fíjense que la paciente casi siempre aguanta que el ginecólogo le diga cositas, porque hay mucha intimidad. De pronto, si se la va a decir el internista o el ortopedista, yo no lo opero esa cadera porque usted está muy gorda y la rodilla, ¿para qué le hago un reemplazo si va a acabar con esa prótesis? Sí, pero el ginecólogo no, el ginecólogo hay mucha intimidad, entonces uno puede ser un poquito ir más allá con todo el respeto, claro. El ovario poliquístico. ¿Cuántas niñas no vemos gorditas con acné, seborrea e hirsutismo? Niñas de 15 años que están muy feas cuando la niña de 15 años es lo más bello que hay. Problemas de fertilidad, que ya los vimos, problemas gestacionales. Aquí en este grupo estamos los privilegiados que no hacemos obstetricia, yo lo sé. En la sala de al frente eso está así, vea, de los obstetras. Aquí estamos los que no somos obstetras, los que nos dedicamos más bien a estas cositas. ¿Cuántas gestaciones no mandamos ya al obstetra? Pacientes muy obesas ya y que quedan embarazadas. Y ni se diga de la menopausia, que lo acabo de mencionar. Se debe tratar de manera clara, se debe tratar de manera permanente. Me explico, la señora que captamos a los 35 años obesa va a sufrir de obesidad hasta que se muera, así baje de peso. Es como el alcoholismo.
Nunca se deja de ser alcohólico. Así no beba por 10 años, sigue siendo alcohólico. Y la obesa, así la operen y baje 40 kilos, sigue siendo obesa. Y así hay que manejarla. No flaquear, no descuidarse, acompañarla permanentemente. Y existen medidas no farmacológicas, farmacológicas y quirúrgicas, todas tienen sus indicaciones y todas deben usarse. A todos nos gustan las gorditas, eso es muy chévere, pero tiene problemas de salud pública muy graves que nosotros tenemos que manejar. Les agradezco su gentileza, le agradezco a la doctora su presentación, a ustedes por su paciencia a esta hora que nos espera la playa a todos, y quiero terminar con esta frase del Talmud que me encanta: quien no añade nada a sus conocimientos, los disminuye. He aprendido mucho en las 3 conferencias que pude dictar en este congreso de ustedes, los dominicanos, como siempre, y en Bogotá, Colombia. Los espero a todos con el cariño que caracteriza a los colombianos. Muchas gracias.